Bienvenidos a Lengua de Taco. El tema de hoy es polisemia y homonimia. La polisemia y la homonimia son fenómenos lingüísticos que tienen que ver con el léxico y el significado, es decir, con los términos o palabras en relación con el significado o con el sentido. Aunque a veces puedan parecer confusos, tienen diferencias importantes. Según Stephen Ullmann, un lingüista húngaro, en incontables casos más de un sentido estará asociado con un mismo nombre, es decir, que en muchas ocasiones una palabra tendrá varios significados. Esto nos lleva a la ambigüedad semántica, que es aquel momento en que no sabemos a qué significado se está refiriendo un hablante en una oración. Por ejemplo, no puedo bajar la llama de la estufa. Apágala. Pero es que está agresiva. ¿Qué es eso, Luis Felipe? Pues la llama. La ambigüedad semántica puede darse por dos fenómenos, polisemia y homonimia. Polisemia consiste en la existencia de varios significados para un mismo significante, que dependen del contexto en que se usen. La mayoría de las palabras son polisémicas, o sea, tienen varios significados. Para Ullmann, la polisemia se origina por cambios de aplicación, es decir, cuando con el paso del tiempo el referente de una palabra cambia de forma o esa palabra se aplica a un nuevo referente. Por ejemplo, tecla al principio se aplicó a instrumentos musicales como el piano, después a las máquinas de escribir y posteriormente a cualquier pieza móvil que pueda pulsarse. Especialización de un medio social. Cuando las palabras pueden tener un significado especializado, ya sea por tratarse de un lenguaje técnico de una profesión o de un estrato social. Por ejemplo, cabo para un cartógrafo no es lo mismo que para un militar. Lenguaje figurado. Los hablantes le dan un sentido figurado a una palabra sin que ésta pierda su sentido original, ya sea por metáfora o metonimia. Por ejemplo, ojo, por metáfora o metonimia, puede aplicarse a cosas que se parecen a un ojo, como el ojo de buey de los barcos. Influencia extranjera. En este caso se hace a través del calco semántico, que es tomar el significado de otro idioma y agregarlo a una palabra ya existente, es decir, que no se crea una nueva palabra. Por ejemplo, tableta, que se refería a una pieza de chocolate o a una pastilla, pasó a aplicarse a un dispositivo electrónico por semejanza con la palabra inglesa tablet. Para poder distinguir la polisemia basta acudir al diccionario, ya que en la mayoría de ellos este tipo de palabras aparecen en una única entrada con acepciones diferentes, debido a que su origen etimológico, es decir, de donde proviene la palabra, es el mismo. Aunque esta no es la única forma de identificar la polisemia, también se puede hacer a través de la relación que guardan sus significados. Por ejemplo, el significante banco tiene diferentes significados que guardan una relación de mantener o resguardar algo. Homonimia. Consiste en la coincidencia de un significante para dos palabras con origen distinto. Esta coincidencia suele darse por azar. El gramático Manuel Seco considera que no es necesario que haya una diferencia etimológica, sino que solamente existan significados tan distantes que no tengan un punto de contacto entre ellos. La homonimia se puede presentar por convergencia fonética, es decir, cuando algunos términos se asemejan en sus sonidos y pueden confundirse. Por ejemplo, vaya, vaya y vaya. Por divergencia semántica. Cuando dos o más significados de la misma palabra se separan hasta romper toda conexión con ella. No siempre es fácil determinar los límites entre una y otra relación. Por ejemplo, en el caso de pupila como discípula y pupila de los ojos, podemos pensarla como homonimia, y solo lo es sincrónicamente hablando, o sea, en este momento. Sin embargo, la semántica diacrónica o histórica nos permite saber que la denominación de una parte del ojo como pupila nació de un uso metafórico aún vivo en la expresión la niña de los ojos, por lo que históricamente estamos ante un caso de polisemia, con dos sentidos vinculados. Los hablantes no tienen ya la conciencia de esta vinculación y perciben los dos significantes como independientes. En este caso, la polisemia da paso a la homonimia.
Para poder distinguir la homonimia en el diccionario, basta con darnos cuenta que una palabra tiene entradas distintas, o la misma entrada con apartados distintos. Esto quiere decir que son palabras distintas con etimologías distintas. Tipos de homónimos. Según la categoría gramatical, los homónimos se dividen en homónimos parciales, cuando no solo el significado es distinto, sino también la categoría gramatical. Por ejemplo, vino, del verbo venir, y vino como sustantivo. Homónimos absolutos, cuando solo el significado es distinto, pero su categoría gramatical es la misma. Por ejemplo, vela como parte de un barco y vela como instrumento de cera para alumbrar. En estos casos debemos recurrir al contexto para poder diferenciarlos, aunque hay muchos homónimos que se diferencian por variaciones gramaticales, por ejemplo, la corte y el corte. Dentro del concepto general de homonimia se pueden distinguir palabras homógrafas. Son aquellas que tienen las mismas grafías y los mismos sonidos. Por ejemplo, haya, de árbol, el haya está muy frondosa. Y haya, como primera o tercera persona singular del presente del subjuntivo del verbo haber. Ojalá haya ganado el premio. Palabras homófonas. Tienen los mismos sonidos pero distintas grafías. Por ejemplo, haya como criada o niñera. El haya quiere mucho a los niños. Y haya como segunda persona del singular de imperativo del verbo hallar. Halla el valor del ángulo X en la siguiente figura. ¿Sabías estas diferencias entre polisemia y homonimia? ¿Has tenido alguna confusión debido a estos fenómenos? Cuéntanos en los comentarios. Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia o comentario. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con todos tus amigos. Esto fue Lengua de Tarde.